Bien, buenos días con todos y con todas. Quiero, a nombre del Departamento de Estudios Políticos, agradecerles por la presencia en esta sala para tratar uno de los temas más complejos, más difíciles que existen, yo diría, prácticamente en la totalidad de América Latina, no solo en el caso del Ecuador, como es el tema del narcotráfico y las políticas que uno puede emprender para contener este proceso que tiene muchísimas aristas. El caso del Ecuador es un caso particular en América Latina porque se caracteriza por no producir, por ejemplo, cocaína. Si no me equivoco, hay 20, 30 hectáreas, que es una cantidad muy pequeña, que nos permite decir justamente que no hay producción en este país. Pero sin embargo tenemos dos vecinos en términos de producción bastante complejos, como es el caso de Perú y el caso de Colombia, que son los dos países de producción más grandes del mundo. Y entonces esto hace que el Ecuador esté en un contexto estratégico dentro de la producción de cocaína del mundo. Pero no solo que estamos entre los dos países más significativos en términos de producción, sino también que estamos localizados en un eje bastante interesante en términos del consumo. El gran cambio que ha vivido, yo diría, en este siglo, más o menos desde hace 15 y un poco más de años, el narcotráfico, lo que ha hecho es que en general los países del mundo, no solo de América Latina y tampoco obviamente el caso del Ecuador, se conviertan en consumidores. Hoy día, según algunos trabajos que hemos tenido la oportunidad de leer, podemos afirmar que hay un consumo global de narcóticos, y eso hace que el Ecuador tampoco esté fuera de esa lógica del consumo. Ustedes han visto durante este último tiempo todo el combate que se está haciendo en escuelas, colegios, en esquinas, en lugares específicos de las ciudades del país, incluso dentro de la interdicción que hace la policía de esa cantidad de toneladas de cocaína, marihuana, etcétera, que se recupera. Ya incluso hay un porcentaje relativamente importante que está destinado al mercado interno y que se ha logrado capturar. Y entonces esta globalización del consumo también ha conducido a que ciertos países de América Latina se conviertan en lugares muy apetecidos. Este es el caso del Brasil. El Brasil, como ustedes saben, es un país que tiene 210 millones de habitantes, el tamaño es impresionante, y que durante el periodo del presidente Lula, a través de la política social y política económica que hicieron, logró sacar de la pobreza alrededor de 38 millones de personas, y algunas de ellas pasaron obviamente a sectores medios, a la clase media, como está pasando en muchos de nuestros países. Y eso significa una capacidad de consumo que antes no existía de importantes capas de la población. Y el Brasil, por estas circunstancias, se ha convertido en el segundo país de consumo de cocaína del mundo. Y no solo eso, sino que también se ha convertido en el primer país de consumo de crack del mundo. De tal manera de que lo que tradicionalmente nosotros teníamos de la droga, hablemos en este caso de la cocaína, que salía por el Ecuador, por Colombia, por Perú, etcétera, hacia los Estados Unidos, hoy día hay una dispersión de mercados a donde la droga va dirigiéndose. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el caso del Ecuador? Una de las fronteras más significativas que nosotros tenemos, que es el caso del Pacífico, es una forma de articulación, por ejemplo, con los mercados que van hacia los Estados Unidos. Ahí está el papel, por ejemplo, de Centroamérica. Por Centroamérica pasa alrededor del 82% de la cocaína que va hacia los Estados Unidos. Y eso sale por el Pacífico en el caso nuestro. Y hace que, obviamente,
esa frontera sea una frontera muy importante. Por eso es que los puertos formales que tiene el Ecuador es donde se está cogiendo la mayor cantidad de droga. El caso del puerto de Manta, el caso del puerto Guayaquil, el caso del puerto de Esmeraldas, de Puerto Bolívar. Y además un conjunto de puertos que aparecen de un día para el otro, con estos submarinos, etcétera, que van ocurriendo. Ahora, aquí lo que nosotros hemos visto es que hay una coyuntura muy importante que se produce alrededor de fines de los 80, principios de los 90, cuando los carteles colombianos, básicamente el cartel de Medellín, el cartel de Rodríguez, el de Cali, originalmente lo que hacían era exportar estos productos hacia la Florida o por la Florida para entrar a los Estados Unidos. Y entonces estos carteles territoriales, como les llamo yo, porque estaban localizados en dos territorios relativamente establecidos, como es el caso de Medellín o Antioquia, y el caso de Cali en el Valle. Entonces, estos carteles tenían un control prácticamente de todo el proceso, la producción, las rutas, la entrada a los Estados Unidos, el mercado interno dentro de los Estados Unidos. El último libro que acaba de salir del hijo de Pablo Escobar, ahí señala cómo el aeropuerto de Medellín, que es muy interesante, ahí plantea que el aeropuerto de Medellín se cerraba a las 12 de la noche y a partir de ese momento empezaba a operar otro aeropuerto, que era básicamente el que servía para exportar la droga hacia los Estados Unidos por la Florida. Esta lógica cambia principalmente con el Plan Colombia, y el Plan Colombia produce una ruptura de las fases de producción de los narcóticos, en términos de que hay unas zonas de producción, principalmente a través de lo que en Colombia se llaman las bandas criminales o las BACRIM, que son las que producen, entran los cárteles, como les llaman en México, que serían los que manejan las rutas, y aquí principalmente los que tienen la posibilidad del traslado de México hacia los Estados Unidos, ya no por la Florida, ya no por vía aérea, sino por vía terrestre, en ese cordón fronterizo tan grande que es la frontera México y los Estados Unidos. Y entonces en este caso ya no es la producción la que tiene el comando del proceso de producción de los narcóticos, sino más bien la circulación, llamémoslo así, el que tiene el control de las rutas, y principalmente la ruta de México hacia los Estados Unidos. Y yo creo que ahora hemos entrado en un momento distinto. Me parece que hay una especie de crisis de esta lógica de estos cárteles mexicanos, y estamos viendo el aparecimiento de otros mercados, lo cual hace que otros grupos criminales empiecen a aparecer. Y yo diría, por ejemplo, ahí están presentes los grupos italianos. El caso de los tres más grandes que tiene Italia, la Cosa Nostra, la Siciliana y la 'Ndrangheta, que es muy interesante porque justamente a partir de fines de los años 90, con la entrada de la cocaína a Italia, es una entrada que hace a partir de la 'Ndrangheta, y eso le permite adquirir una fortaleza muy grande en la relación con los otros dos mafias, como les llaman en Italia. Esto de mafia, cártel o banda criminal depende más bien de la nomenclatura que cada país le va asignando. Entonces en Italia son mafias, en México cárteles, en Colombia bandas criminales. Y entonces ahí aparecen los carteles italianos. Para que ustedes tengan una idea, según estudios hechos por Francesco Forgione, que es un especialista en la 'Ndrangheta, él señala que estas tres mafias manejan entre 120 y 140 mil millones de euros. Eso es, vamos por la hipótesis más alta, alrededor de unos 180, 200 mil millones de dólares.
El presupuesto del Estado ecuatoriano para este año es de 36.000 millones, a los cuales habría que descontar estos 1.420 millones de dólares que se van a recortar. Y ustedes van a darse cuenta claramente que esas tres mafias manejan alrededor de 5 o 6 veces el presupuesto del Estado ecuatoriano, del gobierno ecuatoriano, porque de esas magnitudes estamos hablando. Y entonces la primera forma era la de Pablo Escobar, los Rodríguez Gacha, etcétera. La segunda a través del cartel de Sinaloa, el cartel del Golfo, el de Juárez, etcétera. Y esto ha hecho, creo yo, y la tercera, esta con la presencia de carteles, mafias, etcétera, de carácter internacional. Y aquí tenemos una gran pluralidad. He puesto solo el ejemplo de los italianos, pero también tenemos en Rusia, también tenemos en Israel, también tenemos en Holanda, etcétera, porque ahora ya no hay esta lógica de un solo mercado prácticamente, sino que hay un mercado que se ha hecho muy disperso. Y obviamente en ese contexto el Ecuador está jugando un rol. Nosotros estamos haciendo una investigación bastante importante, donde estamos detectando que, por ejemplo, por el Ecuador, y bueno, General Barragán y probablemente ustedes ya deben conocer esta información, pero por aquí, por ejemplo, está saliendo la cocaína para ir a España, ir a Holanda, pero no se quedan ni siquiera en España y en Holanda, sino que llegan incluso hasta Australia, a Nueva Zelanda. Y entonces la articulación de esa organización que va emergiendo y que va constituyéndose en el mundo entero, es lo que nosotros estamos llamando una red de redes. Me parece que el concepto con el que se trabajó hasta el día de hoy de crimen organizado ya no responde a esta nueva realidad. ¿Qué es para nosotros la red de redes? No es otra cosa más que una lógica económica que está detrás del crimen, detrás de los mercados ilegales, donde tenemos por un lado un holding que centraliza mundialmente estas organizaciones y que se expresa, por otro lado, de manera altamente descentralizada, con la presencia de un conjunto de grupos bajo la forma de franquicia o la forma de terciarización. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, lo toman preso al Chapo Guzmán y el cartel de Sinaloa sigue funcionando. ¿Por qué? Porque hay una estructura que es totalmente distinta. Y esta lógica es exactamente igual a la lógica con la que opera, y yo terminé recién un trabajo, exactamente igual a cómo funciona Nike o General Motors. Es decir, la nueva lógica de los operadores económicos que están insertas en esta economía global. Y esto hace que obviamente las cosas sean mucho más complicadas porque mientras nosotros estamos asestando golpes importantes a las cabezas, que será la tesis de por ejemplo, el presidente Uribe, él decía hay que tener la política de golpearle a la serpiente en la cabeza porque ahí se muere, ¿no es cierto? Y que es un poco la lógica de creer que a través de acabar con las cabezas se acaba con la organización. Pero esa lógica me parece que hoy día ya no tiene sentido porque estamos en un mundo totalmente distinto que opera bajo esta lógica de redes, donde tenemos un gran holding y tenemos dispersos estas franquicias y esta terciarización. Y entonces en ese contexto está el Ecuador. Pero hay que ver también otros países, porque siempre se han dicho que esto opera en contextos, por ejemplo, de baja institucionalidad. Pero ¿qué es lo que ocurre con Chile? Chile, como ustedes conocen, tiene una institucionalidad sólida, pero es el país de América Latina que tiene los mayores acuerdos de libre comercio en el mundo. Y entonces, ese vínculo entre mercado formal, mercado ilegal y mercado informal es clave. Y entonces, por los lugares donde se exporta la mayor cantidad de droga, generalmente son por los puertos donde salen las mercancías formalmente. En ese sentido, por ejemplo, Chile es un país muy atractivo. Nosotros mismos hemos detectado esta cuestión, tanto en Chile como en Argentina,
que son lugares muy interesantes de exportación, principalmente al sur del planeta. Ahí está Nueva Zelanda, ahí está Australia, etcétera, etcétera. Por Argentina se supone que salen alrededor de 80 toneladas de cocaína y por Chile un poco menos, 65, 70 toneladas. Que es una cantidad bien grande, porque además eso habría que multiplicarle por 3 o por 4 el rato que llega al consumo final por parte de la población. Y entonces, ¿cómo entender este proceso? La policía ecuatoriana en este último tiempo me parece que ha tenido resultados bastante interesantes, no solo en el ámbito de la reducción de los homicidios, robos y hurtos que generalmente se mide en nuestros países la violencia, sino que ha estado inmersa en este proceso y ha tenido, creo yo, también resultados optimistas, positivos, etc. Y en ese contexto probablemente uno de los actores más importantes haya sido el general Barragán. Y entonces en esta ocasión hemos querido invitarle a él para escucharle de viva voz respecto de cómo ve el papel del Ecuador en América Latina, cómo ve el papel del Ecuador en el mundo, etcétera, y cómo se trazan las políticas para enfrentar un problema tan complejo como este del narcotráfico, que no es del Ecuador, sino que es prácticamente del mundo. Entonces, en esta ocasión le hemos pedido al general Barragán que nos haga una intervención, que nos cuente algo de su experiencia, de su conocimiento, y posteriormente vamos a tener un comentario de la intervención de Dimitri Barreto, que ha trabajado también el tema del narcotráfico, la violencia, etcétera, en el diario El Comercio, y después abriríamos preguntas, comentarios por parte de la sala. De tal manera que le doy la palabra al general Barragán para que nos cuente su opinión de este proceso y obviamente el gran conocimiento que ha adquirido en este tiempo al mando de la policía en los narcóticos. Muchísimas gracias, estimado Fernando. Primero quiero comenzar saludando a cada uno de ustedes, hombres y mujeres que se encuentran en esta sala, en esta, digamos así, paraninfo de la preparación académica del mañana del Estado, porque aquí está el mañana del país en ustedes. Ustedes tomarán las decisiones de los que estamos ya camino a abandonar nuestro tiempo de trabajo, de lucha. Mi padre me decía hace muchos años que es tu responsabilidad ahora lo que pasa, porque yo ya estoy viejo. Y es verdad. Y eso va a pasar, y ustedes pronto serán los que tengan que sostener la seguridad del país en todos los aspectos que por sus carreras les lleve, pero el sostenimiento del interés nacional, ¿no es cierto?, que es harto complejo de comprenderlo y aplicarlo. Pero luego quiero saludar cordialmente a Fernando Carrión, gracias por invitarme y haber organizado este conversatorio. Dimitri Barreto, selecto periodista del diario El Comercio, que me acompaña aquí en el panel esta mañana. Desde luego a funcionarios conocidos del Ministerio del Interior, que los veo hoy aquí. Un saludo para todos, no quiero nombrarlos, no olvidar a nadie. Y luego de eso, pues ratificar mi respeto y gran consideración por la labor que esta universidad en sí lleva adelante en el estudio de lo que es la ciencia social, el desarrollo y la aplicación de esta ciencia en el convivir de la ciudadanía. Para entrar en el tema, gran parte de lo que podemos conversar, Fernando lo narró y le hizo un recorrido, un tour amplio sobre el tema concreto de la seguridad enfocada o relacionada con la afectación concreta de lo que significa la producción de narcóticos y en sí este criminal comercio de la droga a nivel mundial. Este criminal comercio que daña el recurso fundamental de la humanidad, que es el ser humano, porque afecta y daña eso. Y de nada vale la tecnología, las máquinas, ni la ciencia, ni los cohetes, ni nada, si no hay el humano que lo opere. Entonces el humano es el tesoro real de las organizaciones. Y este comercio criminal enfoca destruir exactamente eso, destruir el ser humano
que es el futuro del mañana. Y nadie en este país ni en el mundo podrá decir que una persona que consume sustancias alcaloides, cualquier tipo de droga, en su comportamiento diario como profesional, como obrero, como ciudadano, será mejor que una persona que no está bajo el influjo de los narcóticos. Lamentablemente, esta es una enfermedad que destruye el cerebro, que destruye la vida de la gente y de su entorno. Pero el ser humano quiere hacer ganancia criminal a partir de esto. Entonces aparecen los estados para regular, para controlar, para prevenir, para precautelar este recurso fundamental, que no estamos buscando una derrota al narcotráfico en cuanto a sus bienes o a sus cabezas o a sus capacidades. Estamos buscando cómo minimizar la participación de esta esfera criminal en aras de fortalecer la salud, el mañana de nuestro ciudadano, redundando, de nuestro joven hombre o mujer que tomará las riendas en el manejo del país para tener gente sana, gente capacitada, gente capaz de llevar adelante este reto desde cualquier trinchera. Antes fue para no remontar muy lejos, nace con el problema de la marihuana en Colombia. Y la producción de marihuana en los años 70 y 80 ha de ser el motivo y la razón de la existencia de a esa época, organizaciones criminales diversas, esparcidas por el territorio colombiano, que venían a su vez de los marimberos, porque esto se origina con la época, los llamados así marimberos y el comercio de la esmeralda. Pero la marihuana ha de ser el producto de exportación en los años 70, los años 70 y 80, y la marihuana era la que llegaba a los Estados Unidos y Europa. Así se ve en los reportes de las operaciones policiales a esa época, en donde incautaciones de marihuana saliendo desde el Ecuador por los principios de los años 80, finales de los 70, llegaban a Europa y Estados Unidos. Pero esto le significaba al traficante inmensas cantidades de hectáreas de cultivo para producir a su vez una compresión de marihuana seca que al fin y al cabo eran inmensos volúmenes, de todas maneras, para una ganancia pequeña. Entonces incursionaron en la época de la cocaína. Y empieza a encontrarse que la cocaína, que proviene obviamente del árbol de coca, una planta que estaba cultivada en Sudamérica. La planta existía, fue el hombre quien la volvió en un producto totalmente criminal y destructivo, porque esta fue utilizada por nuestros antecesores, especialmente en la zona sur oriental del continente, Bolivia y parte de lo que es ahora el sur peruano. Nuestros aborígenes ya consumían la hoja de coca para diferentes razones. Pero entonces en los 80 los carteles ahora colombianos empezaron y enfocaron que la hoja de coca peruana, por su cantidad de alcaloide, elevadísima cantidad de alcaloide, era mucho más conveniente transportarla desde los centros de producción de la hoja de coca transformada en pasta básica. Era mucho mejor transportar esta pasta básica desde el sur, desde el norte peruano y parte de Bolivia, hacia los laboratorios colombianos, manejados ahora sí, como bien Fernando lo manifestó, por estos famosos carteles de Cali, Medellín, y a su vez manejados por estos famosos narcotraficantes que pusieron en riesgo la misma estabilidad del Estado. Estamos hablando de los años 80. Estabilidad del Estado que ha de verse reflejada luego en una respuesta mundial en el año 86, o a raíz del año 86, cuando una operación gigantesca, una gran operación contra el crimen organizado, aún no definido, en el año 86 en Italia permite el arresto de alrededor de 500 delincuentes, y más tarde habrá la reacción del crimen y cobrará la vida de uno de los jueces intervinientes en este tratado, en esta lucha, el juez Giovanni Falcone, en honor de quien en el año 2000 el mundo entero reconoce que el mundo tiene un problema a raíz de esta ganancia criminal. Y dice, es necesario que nos unamos todos para estudiar el fenómeno, y se define que el mundo en el año 2000 coincidió en que tenemos una grave amenaza global que es el crimen organizado. Y así la Convención de Palermo,
realizada en Palermo, en honor al juez Giovanni Falcone, decide y define por primera vez qué ha de entenderse por crimen organizado. Porque podemos decir, y oímos cada día, que el crimen organizado esto y el otro, pero ha de entenderse el crimen organizado con varias características de las cuales Fernando, con mucha razón, ya las tocó, hablando de las redes. Sí, las redes, porque el crimen organizado, para llamarse tal, una de sus condiciones y características fundamentales son sus contactos internacionales. Sin eso no existe. Entonces, ¿cómo ellos se organizan internacionalmente para que esta empresa criminal tenga éxito? Ese es el crimen organizado. Sus sociedades, el intercambio de sus actividades, el intercambio de sus capitales, de sus tecnologías criminales, de sus experiencias, eso ha de definir como una de las características fundamentales de lo que es conocido desde Palermo, desde la Convención de Palermo, por 198 países del mundo, y decir, ese es el crimen organizado. Entonces, el Ecuador está geográficamente desventajosamente ubicado. Cuando estamos en el Pacífico Occidental, ya Fernando lo dijo, tenemos una inmensa frontera con el Pacífico, y entonces coincidimos en la mitad o en el casi intermedio de países productores, cultivadores y productores, en definitiva, de esta famosa cocaína. Y Sudamérica, entonces, a través de eso, es el centro de producción del 100% de la cocaína para el mundo. En ninguna otra parte se produce la cocaína que no es en Sudamérica. Sudamérica provee del 100% de la cocaína que luego de una manera criminal se distribuirá por el mundo. Entonces, si estamos hablando de esta época de la cocaína, vienen manejándose alrededor de 700 y 900 toneladas métricas de la producción de cocaína en Sudamérica. A pesar que han habido muchísimas políticas, hablemos política pública para topar el tema en diferentes países, por ejemplo Colombia, que ha reducido sus hectáreas de producción del arbusto de coca. Sin embargo, en épocas disminuye en Colombia, aumenta en Perú, aumenta en Bolivia, disminuye en Bolivia, aumenta en Colombia. Pero en definitiva, las 700 a 900 toneladas métricas por año seguirán produciéndose, lo que hará que los carteles criminales sigan viendo esto como una gran posibilidad de ganancia criminal. Refiriéndonos a la cercanía nuestra, para ir cerrando esta primera parte, diríamos que nuestra vecindad con Colombia, por ejemplo, y la participación de las organizaciones criminales colombianas, hoy desarticuladas, los diferentes carteles se han diseminado por el territorio haciendo estas famosas BACRIM, bandas criminales, que en muchas ocasiones ni siquiera llegan a tener el concepto de crimen organizado en su conjunto, pero son capaces suficientes para, con alianzas en su propio territorio, como por ejemplo fuerzas irregulares colombianas, que han encontrado un camino de financiación de su actividad ilegal en el manejo o el trasiego de cocaína. Esta alianza permite o hace que ellos necesiten exportar y sacar esta cantidad de cocaína. Como su capacidad de crimen organizado fue limitada al desarticular los carteles, entonces vino un aliado estratégico para ellos, y entonces los mexicanos. Y los mexicanos tomaron el espacio que antes tenían los carteles colombianos, autosuficientes para llegar a cualquier parte del mundo con su propia cocaína. Pero una vez disueltos, perdieron este concepto, esta parte del crimen organizado, para llamarse así, sus contactos internacionales, y necesitaron retomar. Y entonces asomaron los mexicanos, y los mexicanos les prestaron, digamos así, esta parte del servicio, el transporte y la distribución de la cocaína en los Estados Unidos y luego en Europa. Y entonces entramos en esta parte delicada que ya Fernando también lo topó. ¿Qué pasa con Europa? Hemos estado varias veces en Europa conversando con las autoridades de inteligencia y les hemos manifestado, todavía están durmiendo, están dormidos a un problema tremendo, que es el ataque de los carteles, el posible ataque ya existente de los carteles mexicanos, introduciendo inmensas cantidades de cocaína sobre los diferentes países europeos, no únicamente para
la Europa occidental, pero también para la Europa oriental, el Asia y sin duda África y cualquier continente y país, porque este mal lamentablemente no mira fronteras. Entonces, sin duda, la participación mexicana en este momento, los carteles criminales mexicanos han hecho presencia en la región y han hecho presencia en Sudamérica. Es claro que hemos visto aquí en varios de los operativos desarticulados por la inteligencia de la policía ecuatoriana en trabajo conjunto con la Fiscalía en lo judicial, ya han visto rastros claros en donde sea avionetas o los pilotos o documentación encontrada dan muestra que tiene esta actividad tiene origen con carteles mexicanos, especialmente de Sinaloa. Pero a la par de eso, el Estado ha tenido una reacción absolutamente fuerte, categórica y clara, basada fundamentalmente en la producción de inteligencia y el intercambio de información. A veces existe tergiversación o mala información al respecto, pero no existe ninguna limitación ni ninguna situación que obstaculice el intercambio de información de los servicios de inteligencia del Ecuador, de la Policía Nacional, con nuestros similares en el mundo entero. Es decir, mantenemos coordinación, reuniones permanentes e intercambio de información permanente, sea de manera personal o a través de los medios electrónicos altamente seguros y confiables. Entonces, esto nos deja la inmensa posibilidad de darle una respuesta al crimen organizado también desde una manera, desde un procedimiento integral, coherente, sostenido, porque de nada valdría que sea una incautación esporádica en el año 2012 y una total ausencia en el 2013 y otra esporádica en el 2014. Estamos hablando de una política pública sostenida en aras de neutralizar el ataque del crimen organizado sobre el territorio ecuatoriano y sus redes. Ventajosamente, como ha sido de conocimiento público, muchas de estas organizaciones han sido desarticuladas. Los blancos que han sido fijados por la inteligencia han sido judicializados y en base a su propia actividad están ahora en la cárcel respondiendo a las autoridades judiciales. Desde luego que el camino es totalmente amplio, largo, tiene muchísimas cosas que hacer y mejorar, pero también este resultado y esta forma concreta y clara de darle frente concreta a la actividad criminal está basada y sostenida en las políticas implementadas por el Estado, enfocando fundamentalmente el fortalecimiento de nuestro sistema de inteligencia judicial para identificar, localizar, neutralizar y poner a orden de la justicia este tipo de crimen con participación de la delincuencia organizada y crimen transnacional, que es el tema que estamos hablando esta mañana. Más o menos ese podríamos decir con una introducción en esta primera parte. No sé si tienes alguna cosa más. Muy bien, muchísimas gracias, general. Pasamos la palabra a Dimitri Barreto, que, como les había dicho, es de el diario El Comercio. Muchas gracias, buenos días con todos y todas. Gracias por la invitación. Fernando, general, un gusto compartir panel con ustedes. Están acá algunos conocidos en materia de seguridad y qué bueno compartir con ustedes en esta mañana. Bueno, yo soy periodista, soy el más empírico de la mesa, así que en ese sentido lo único que voy a hacer es compartir con ustedes algunas cosas que he recabado durante el recorrido en el oficio. Voy a iniciar por hacerme eco del último informe de la Oficina contra el Crimen y Drogas de las Naciones Unidas sobre los cultivos ilícitos en el Ecuador. Es del 2014 este informe y destaca que los cultivos son incipientes en este país, que la verdad la presencia de las matas de coca, como lo ha referido tanto Fernando como el general Barragán, son mínimas, pero que al mismo tiempo ese informe
resalta algo, y aquí es una de mis inquietudes y dudas. Resalta que al encontrarse Ecuador en medio de los dos países principales productores de coca, si bien es cierto, son exitosas las tareas que Ecuador está emprendiendo, y eso destaca el informe, en materia de interdicción y en materia de inteligencia y demás, la UNOC recomienda al Ecuador que trabaje de forma más coordinada y cercana con los países, no solo vecinos, sino también de la región. Por eso me da gusto oír al general Barragán, que señala que, pese a lo que se piensa, los trabajos de intercambio de información y de inteligencia con otros países, vía personal o a través de sistemas electrónicos seguros, existe, eso es positivo, eso es bueno, pero me preocupa que el informe del UNOC, sin embargo, recomiende que eso se fortalezca. Lo dejo ahí como duda planteada. Otro tema es que el tema del narcotráfico, desde la visión periodística, yo creo que ha sido tratado de forma muy deficiente, y en América Latina, no solo en el Ecuador. Y lo atribuyo a la búsqueda de lo espectacular, a la búsqueda del golpe, a la búsqueda de estar detrás de los capos como si fuera una gran aventura, y no entender el fenómeno en su esencia y en su verdadera magnitud. Y aquí yo quiero hacer y plantear un poco un criterio disruptivo en la mesa, y es que el problema del narcotráfico es solo una parte del gran problema. El gran problema son las drogas ilícitas. Y ahí obviamente está el tráfico de estas drogas, que es el narcotráfico, sí. Pero también está el tema del consumo, también está el tema de las políticas públicas para enfrentar todo este problema desde las distintas aristas. Y creo que en esa medida América Latina, el mundo, se ha dedicado por casi 40 años a abordar el fenómeno como lo ha hecho la prensa, en el sentido de simplemente atacar, o no simplemente, es muy complejo la verdad, pero atacar a las mafias y no ver la integridad del fenómeno. Y yo me remito y pongo un ejemplo, y espero que no me caigan los tomatazos del Ministerio del Interior por esto, pero me remito, por ejemplo, al ejemplo de las tareas del plan que se emprende en los colegios para, entiendo que son 2.800 centros de estudios en los cuales se está efectuando este proyecto de búsqueda de drogas en las aulas de los colegios. Creo que esa medida simplemente muestra un fenómeno que yo recuerdo cuando empecé en el periodismo, lo veía en las fronteras del país también. Cuando yo recorría las fronteras del país, veía que las Fuerzas Armadas hacían presencia, por ejemplo, en la frontera amazónica, y el profesor de los chicos que vivían ahí era un militar, y el médico también era un militar. Y quien atendía y jugaba con los chicos y hacía las tareas de desarrollo y ayudaba a sembrar y a cultivar para que la gente se alimente mejor, era un militar. Y creo que algo similar nos está pasando ahora con el tema de enfrentar la dinámica y el fenómeno de las drogas. Quien más ha especializado y quien más ha trabajado y quien más ha seguido el fenómeno en el país ha sido la policía, con sus golpes al narcotráfico, con las capturas, con los trabajos de inteligencia, y creo que es la que más se ha especializado, y su tarea yo creo que es bastante positiva. Está muy bien evaluada, de hecho, en términos de narcotráfico, y yo la resalto. Pero creo que el Estado, como ocurría en las fronteras hace 30 años, le está debiendo al país atender el problema desde las distintas patas. Como les digo, el problema de las drogas no solo es un problema de narcotráfico, no es solo un problema policial, es un problema mucho más complejo. Y yo entiendo, en esa medida, la buena voluntad del apoyo de la policía en realizar esas tareas en los colegios, que no solamente se remite al tema de hacer un cacheo de mochilas, también contempla hacer charlas con los chicos, hacer capacitación con los chicos, y ahí es cuando yo reclamo, y las demás instituciones del Estado, es decir, si hay problemas de consumo de drogas en los colegios, y me remito muy al Ecuador, no debería ser un problema que lo traten, por ejemplo, en primera instancia los centros médicos de estos colegios. No deberían hacer ellos un seguimiento a los chicos consumidores. Y yo me pregunto, ¿y cuántos colegios tienen centros médicos?
¿Y cuántos médicos están preparados en esos centros médicos para atender esta materia? ¿Y cuántos médicos en el país están preparados para abordar el serio problema del consumo de drogas? Y en América Latina, y en el mundo. Entonces, yo sí creo que como que nos hemos focalizado mucho en el tema de los carteles y de las mafias, que es grave, y lo insisto, es muy grave, pero hay que ver el fenómeno de una forma mucho más integral. Y yo empecé diciendo y echando la culpa y haciendo la autocrítica de que la prensa ha hecho lo mismo, ¿sí? Focalizarnos en las capturas, más no en ir a la esencia del fenómeno, porque creo que los periodistas podríamos aportar en gran medida al debate, al explicar a la ciudadanía, al país, a América Latina, al mundo, cuáles son los problemas que adolecen o las deficiencias que se registran en los distintos estratos por los cuales la gente se ve abocada a consumir drogas. ¿Y cómo está siendo atendida? El tema de drogas es un problema de salud, no es un problema policial. Como dije, el tema policial está muy bien para combatir el narcotráfico, pero no creo que esté bien para atender el problema de consumo en las escuelas. Y insisto, no considero que sea culpa de la policía, vuelvo al ejemplo de los militares, ¿sí? Y es una deficiencia de años. También es preocupante que el ecuatoriano como tal, y creo que en América Latina pasa, vea al consumidor con ojos de criminal, de delincuente. El Código Integral Penal corrige, al menos en lo teórico, digo en lo teórico porque en la práctica hay que ver cómo la ciudadanía al fin aborda este fenómeno, corrige este serio problema de que la población, encuentra que los consumidores son casi, léase, igual criminales, ¿sí? Se puede visualizar ahí. Este es un estudio hecho por el Banco Interamericano de Desarrollo, es viejo, es de 2011, recoge datos del 2010, y lo que muestra es, pregunta a la población de distintas ciudades de América Latina si es que le gustaría o no vivir junto a un vecino, tener como vecino a un consumidor, o si le gustaría tener como vecino a un narcotraficante. Y resulta que en Quito, el 95% de la población no quisiera tener a un consumidor como vecino, ¿sí? Sin embargo, el 90% igual no querría tener a un narcotraficante. Es decir, hay un 5% de la población que sí viviría junto a un consumidor y un 10% que sí viviría junto a un narcotraficante. A mí esto me alarma. Pueden parecer cifras muy pequeñas, ¿sí? Pero además del estudio que se llama Antípodas de la Violencia, que es del BID, refiere que son los estratos más altos, socialmente más altos, los que no tendrían problema en vivir junto a narcotraficantes. Y me acuerdo, general, del caso de un capo del cartel del norte del Valle, detenido hace 2 o 3 años, en un barrio residencial de Lumbicí, que vivía nada menos que 5 años aquí, y los vecinos lo consideraban un gran vecino, ¿sí? Pese a que veían que vivía con lujos y demás. Insisto, es decir, a mí sí me preocupa que a veces no veamos el problema de fondo y la seriedad que implica que hay una sociedad consumidora, ¿sí? Y que hay una sociedad además tolerante. El mismo estudio habla ahí de cuáles serían justificaciones para que la población desobedezca la ley o se salga de esta y tolere cosas como las que vimos antes. Y se ve que ahí en Quito, el 48% de la población, es decir, la mitad del estudio, de la encuesta al menos, desobedecerían la ley como una forma de proteger a la familia. Y cuando uno ve las cárceles y regresa a ver las prisiones, uno se encuentra que el 60% de la población, si no es más, no tengo la última estadística porque a veces es un poco difícil acceder para la prensa privada a los datos públicos, el 60% de los habitantes de la población carcelaria, quiero decir, son personas detenidas por narcotráfico. 72%, ¿sí? 7 de cada 10. Y entonces, si hay tantos detenidos por narcotráfico, yo me pregunto, ¿cuántos de ellos vivieron por años en un ambiente de tolerancia dentro de sus hogares y sus familias? ¿Sí?
Este dato es último, de 2014, lo difundió, es una encuesta sobre gobernabilidad, se hace en distintos países, lo hace la Universidad Vanderbilt, Estados Unidos, es un latinobarómetro, y ahí cuando se pregunta a la población, esto es país, ya no es Quito como antes, esto es país, se pregunta a las poblaciones de los países de América Latina si es que han sido testigos o han oído de venta de drogas en el barrio, y resulta que el 34% de los habitantes de Ecuador encuestados han visto o han sabido o han sido testigos de venta de drogas en sus barrios. Y además, ese estudio determina que en términos de víctimas, ¿sí?, de victimización, 3 de cada 10 ecuatorianos han sido víctimas de delincuencia en Ecuador. Y además, a esa delincuencia, según el estudio, se la vincula con narcotráfico, ¿sí? Es algo que hay que, sopesar, es lo que dice el informe, yo no digo que sea la verdad absoluta, es un dato referencial. Si 3 de cada 10 en el 2014 dicen que la delincuencia de la cual fueron víctimas está vinculada a temas de narcotráfico, habría que preguntarse qué pasó, porque en el otro estudio, en el de el BID, que es de 2010, ahí se señalaba, por ejemplo, que en Quito el principal problema entonces, en 2010, de de violencia, tenía que ver con delincuencia común, ¿sí? No hablaba de temas de vínculos con drogas, ¿sí? Y en ese sentido era la razón por la cual se sentían más inseguros, ¿sí? Entonces digo, habrá que sopesar y ver qué pasa, porque también aparece en el mapa que datos como el chantaje o la extorsión también son temas que le preocupan a la población en los barrios, ¿sí? Del mismo modo como, aunque yo sé que la tasa de homicidios ha bajado, pero ellos, los ecuatorianos, han sido testigos alguna vez en su vida, al menos 1 de cada 10 ecuatorianos, de un crimen, un asesinato cerca de su barrio. Digo, son datos que los dejo ahí simplemente como inquietudes para que ustedes los sopesen con todo lo que ha contribuido el general y para que tengamos unas pistas más de lo que pasa en el país. Yo insisto, el tema del narcotráfico es una pata grave, complejísima del problema, pero no es todo el problema. Gracias. Bien, simplemente para inmediatamente darles la palabra a ustedes, quisiera plantear 3 temas, espero que muy rápidos. Uno primero referido al tema de políticas, que desgraciadamente no salió mucho en la mesa. Hace 44 años apareció la política hegemónica, única, de la denominada guerra al narcotráfico, guerra a las drogas. En ese momento el presidente Nixon estableció un presupuesto de $100 millones. El presupuesto antinarcóticos de los Estados Unidos del año pasado fue de $17.800 millones. Específicamente, más algunos recursos que están regados en distintas secretarías de Estado. Y más los recursos que ahora ya no surgen solo de los Estados Unidos, sino prácticamente del mundo. Y los resultados han sido bastante negativos, ya se ha discutido lo suficiente respecto de eso. Y creo que eso está cambiando. La última cumbre presidencial que se llevó a cabo en Cartagena, a mí me parece que fue un quiebre. ¿Por qué? Porque ahí el presidente Obama planteó que hay que hacer investigación, hay que ver qué otras opciones. Y creo que eso está pasando. Ahora, ¿por qué está cambiando? Yo creo que porque dentro de los Estados Unidos, este rato tenemos 2 estados que mediante plebiscito ya aceptan el consumo de marihuana, tanto en términos recreativos como en términos curativos. 2 estados, entre ellos el de Washington, el segundo es el de Colorado. Y hay 17 estados que ya utilizan la marihuana con fines medicinales, 17 estados. Se hizo un plebiscito en California y perdió con muy poco. Da la impresión que si se hace ahora, la situación sería totalmente distinta. Entonces yo creo que ya hay una presión de la sociedad norteamericana que va de la mano con estos cambios. Tenemos en la región la legalización que se ha hecho en Uruguay, que sin duda es un cambio sustancial.
Y aquí me parece que hay un elemento también interesante y yo supongo que les va a ir bien a los uruguayos, porque en el Uruguay la lógica de la producción está determinada principalmente en una producción estatal, una producción en clubes y una producción personal. Yo creo que esa oferta no va a ser suficiente y siempre se va a colar la oferta ilegal. Y la oferta ilegal, me da la impresión, va a provenir principalmente de la marihuana paraguaya. La marihuana paraguaya es de las mejores del mundo. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahí? Por vía ilegal va a llegar a Uruguay, ahí se va a blanquear la marihuana y luego vía mercado externo, exportación formal, va a llegar a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos tienen que comprar la marihuana en mercados legales. Si ya tenemos el mercado legal en Uruguay, me parece que eso es lo que va a ocurrir. Eso va a ser un cambio espectacular. Y creo que para Uruguay probablemente va a ser el producto de exportación principal dentro de la balanza comercial. Entonces yo creo que está cambiando y eso me parece que es importante. Una segunda cosa es que el peso que tiene los narcóticos en la economía formal del mundo es cada vez más grande. Según estudios del Fondo Monetario Internacional, en el 2004 la cantidad de recursos que manejaba el narcotráfico era alrededor del 6-7% de la economía mundial. Y 4 años después habría llegado a una cantidad cercana a 12%. Una cantidad impresionante. ¿Qué quiero decir con esto? Los recursos, por ejemplo, de lavado en América Latina, según los estudios que nosotros hemos hecho, son más o menos del mismo monto de la inversión externa que recibe América Latina. En otras palabras, estamos hablando cerca de 140, 150 mil millones de dólares que llegan a América Latina por inversión externa, según la CEPAL, y ese es el cálculo que nosotros hemos hecho del lavado. ¿El lavado a dónde se dirige? Principalmente el sector de la construcción, al turismo, al sector comercio, automóviles y otros sectores más. ¿Qué es lo que ocurre en 2008? Y aquí quiero juntar con lo de México. En el 2008 tenemos la crisis más grande de las hipotecas, en los Estados Unidos, en España, y prácticamente se extiende al mundo. Yo creo que si nosotros vemos que la gran lavado de recursos económicos se hace en el sector inmobiliario, uno de los sectores de la economía que salió más golpeado fue el sector narcóticos. Y yo creo que eso es muy importante, porque en términos de América Latina, el país que sale más golpeado de eso es México. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros en México? Tenemos, por un lado, la pluralización de mercados que yo les decía, ya no es el consumo monopólico de los Estados Unidos, les ponía el caso de Brasil como el segundo consumidor de coca del mundo, pero ya tenemos, como decía el general, Europa consumiendo, tenemos ya Nueva Zelanda consumiendo, Australia consumiendo, y la tendencia que hay, y que me da la impresión que eso se va a ir fortaleciendo, es que el gran consumo se va a dirigir hacia el Asia-Pacífico. Con lo cual, el país, el Ecuador, va a tener un rol estratégico mayor aún. ¿Qué significa esto? Significa que la crisis de los carteles mexicanos es una crisis muy fuerte por la crisis de la economía mundial y por el redireccionamiento del consumo de narcóticos hacia otros escenarios. Y yo creo que esa es la razón por la cual estamos viviendo estos problemas, ya no en la frontera México-los Estados Unidos, sino que se bajó casi a la mitad de México. Ahí está el estado de Guerrero, el estado de Michoacán, ahí está la familia michoacana, ahí está Guerreros Unidos, y se ha producido una pauperización, yo diría, de estos carteles, en el sentido de que hoy día les es rentable exclusivamente, por ejemplo, el pedir un porcentaje de lo que tengo entendido, entre 10 y 20% de las transferencias del gobierno federal hacia los municipios. Es decir, migajas. Y yo creo que eso es consecuencia de esta doble situación. La crisis económica del 2008, más lo que significa el desplazamiento del consumo hacia otros lugares que hace que aparezcan otros actores. Entonces me parece que eso también hay que tener en cuenta. Y quizás una última cosa, que es parte de un proyecto de investigación que nosotros estamos llevando a cabo, y esta reunión es parte de eso,
es el estudio de mercados ilegales en fronteras. Lo que dice Dimitri es muy claro. En las fronteras lo que tenemos es un déficit de Estado. Prácticamente el Estado ha sido sustituido por las Fuerzas Armadas. Y que se ha ido perdiendo ese peso de las Fuerzas Armadas, yo creo que es cierto. Pero aquí creo que si nosotros no planteamos al menos dos políticas, una, lo que es la descentralización, y creo yo que aquí el tema de descentralización básicamente tiene que pasar por un debate de aranceles. Los aranceles que se cobran en la frontera deberían quedarse en la frontera, en las fronteras, para fortalecer la institucionalidad local, provincial, etcétera, pero por otro lado también para fortalecer nuevas formas de producción en las fronteras. Porque este rato nosotros en las fronteras lo que estamos teniendo es un tránsito del contrabandista, que era la figura que operaba en las economías diferentes que existen entre un país y otro, y que era básicamente una figura social binacional, y estamos pasando hacia la figura del que maneja los traficantes, el traficante. Y el traficante ya no es una figura social binacional, sino que es una figura social global. ¿A quién se le ocurre que el traficante de armas viva en la triple frontera? O viva en la frontera Ecuador-Colombia, o viva en la frontera Colombia-Venezuela. El traficante es una organización global. Y en esto va lo que decía el general hace un momento. La famosa esta definición que se hace en Palermo, es una definición que se hace en el 2002, y ahí se define como crimen organizado básicamente más de 3 personas que tienen actividades que se mantienen en el tiempo y que son ilícitas. Yo creo que a estas alturas esa definición ya no nos ayuda, Hoy día esto del holding y la terciarización que les comentaba hace un momento está muy por encima de eso. Y no es un problema de cantidad, sino de articulación de un conjunto de organizaciones que copan la totalidad del territorio planetario. Por eso es que son hoy día acciones globales. Simplemente esto es lo que quería señalar y darles la palabra a ustedes si tienen comentarios, críticas, preguntas, etcétera. Así que lo único que les pediría es que se identifiquen y hagan una intervención lo más corta posible para poder interactuar más. Gracias, Fernando. Muy buenos días, mi nombre es Ricardo Camacho. Gracias, Fernando, por haber organizado este evento. Un cordial saludo a Dimitri, al señor general Barragán, un cordial saludo como siempre, Juan Carlos. La pregunta va dirigida concretamente a los tres. El general Barragán nos ha planteado algo muy interesante, que el Ecuador tiene una política pública bastante clara en lo que es de interdicción. Yo creo que en eso sí estamos de acuerdo la mayoría, de que ha hecho la policía un gran trabajo en el tema de interdicción. Justo le preguntaba al señor general hace pocos segundos, la captura de 2014, 61.5 toneladas. Ahí tal vez las dudas para el señor general sería, hacemos un gran trabajo en captura, pero ¿por qué no llegamos a alcanzar el corazón financiero del narcotráfico? Esa es una pregunta que le hago a un técnico especialista que, como es el señor general Barragán, reconociendo la gran labor que, insisto, hace la policía antinarcóticos. Algo para Juan Carlos, estuve en el CONCEP, en el observatorio, y hay una cifra que no coincide y que me ha extrañado mucho. El CONCEP señala que fue depositado en el año 2014 38 toneladas de droga y la policía dice que hay 61.5. Yo pedí una explicación porque me quedé asombrado por el dato y me dijeron, esta es la explicación y tal vez el señor general Barragán me pueda dar esa explicación o corregir al CONCEP, que las 61.5 toneladas es sumando la captura interna y externa, pero el CONCEP tiene 38 toneladas. Es lo que me ha dicho el observatorio el día de ayer, que estuve haciendo una pequeña investigación que uno se dedica como ex periodista y colega de Dimitri. La segunda, apoyar el concepto de Dimitri, en el sentido de que el Ecuador carece de una política pública en prevención y rehabilitación. Yo con susto he visto esta semana en los periódicos, murió en Guayaquil un joven en la puerta de una clínica privada. Ayer o anteayer en Puerto Viejo un señor de 42 años murió en una clínica privada de consumo de drogas, estas pseudoclínicas. Ahora mismo hay un joven que está con la droga H, que es la heroína, que el cuarto estudio del CONCEP nos dice que la heroína en 4 provincias está subiendo
altamente el consumo y la policía ya está investigando el caso del joven de la droga H. Entonces, pregunta es, ¿el Ecuador carece de una política pública de prevención y rehabilitación de drogas? Estas preguntas yo quisiera que sean respondidas por Fernando, por el distinguido general y por Dimitri. Muchas gracias por su tiempo. ¿Alguna persona adicional? Gracias, buenos días. Soy Barón Yela, soy oficial de la Oficina de Asuntos Internos de aquí, de la Policía Nacional, en la Inspectoría General de la Policía. En realidad quería sí a todos los panelistas, gracias por la invitación, saludos a todos, y en realidad quería hacer una acotación al tema del año 2014 en cuanto a narcotráfico. Hablamos de que es un año muy bueno en la parte esa de incautación de droga, el mejor, sobre las 60 toneladas que conversábamos del tema de incautación, frente al año anterior. Y justamente no sé cómo ustedes lo analizan, esta situación, el tema de muertes violentas, frente al 2014 de 13 casos por cada 100.000 habitantes, al año que pasó, de 8.1 de muertes violentas frente a 100.000 habitantes. Esa sería, ¿cuál es su impresión en este aspecto? Si hay alguna correlación o alguna situación en ese aspecto. Gracias. Muchas gracias. Tenemos coronel de otra rama. Bien, muchas gracias. Realmente me uno también a la felicitación por este evento. Es un tema trascendental. Un aspecto que a mí me parece importante resaltar es que este es un fenómeno que va alcanzando cada vez características internacionales mucho más amplias. Están incorporándose una cantidad de actores. Diferenciar entre el dinero limpio y el dinero que está involucrado con actividades de narcotráfico cada vez es más difícil. Y este es un reto, como se decía aquí, no solamente para las instituciones de seguridad, sino para el Estado en general. Pero entrando al tema desde la perspectiva de las instituciones de seguridad, sin duda demanda de nuevas capacidades estratégicas, entendiendo por estas una serie de elementos que permiten que se vayan abordando y afrontando con adecuadas posibilidades de éxito a las diferentes amenazas. Esto es, por ejemplo, en cuanto a equipamiento, infraestructura, recursos humanos, doctrina, adiestramiento e incluso la organización. Demanda que varias instituciones empiecen a trabajar en conjunto. Por ejemplo, me parece fundamental que en la Cancillería o la Policía en la Cancillería o la Cancillería en la Policía, con intercambios para una serie de actividades que demandan ya una política exterior en cuanto a seguridad, no solo en el tema del narcotráfico, sino en otros temas. Entonces mi pregunta es si existe esa visión, esa perspectiva respecto a este nuevo reto que es permanente, ¿no? Buenos días, mi nombre es Joana Osejo. Estoy interesada mucho en conocer referente al tema de la situación de rutas. Actualmente, como bien lo decía, es un país de paso, pero también se ha vuelto un país de consumo, de producción, donde se encuentran también ya laboratorios y bodegaje. Actualmente se ha detectado que en las Islas Galápagos existen nuevas rutas y no existe el control necesario. Mi pregunta es, y no sé si es que la policía nos pueda dar una respuesta a esto, porque creo que es más enfocado a la parte naval, pero ¿cuáles son los controles que se están realizando en la parte marítima que hay que tomar mucho en cuenta, ¿no? ¿Cómo se está trasladando la droga, donde llega un punto donde lo pasan y luego sale al tomar? Entonces creo que es un punto muy importante. De igual manera hubiese sido interesante que esté aquí también el Ministerio de Educación y de Salud por el tema de microtráfico, lo que es el tráfico interno, ya que ellos también están levantando unas campañas interesantes. Justamente estábamos conversando con ellos y pues realmente tienen estudios muy interesantes lo que van a hacer en este año 2015 referente a lo que es el control en los colegios, en los lugares estudiantiles. Y eso, muchas gracias. Muchas gracias. Tendríamos una intervención allá y otra más acá y con eso cerraríamos. Wolf Grabendorf de la Universidad Andina.
Me interesa mucho la opinión en general sobre la relación en Ecuador entre crimen organizado y tráfico de drogas. Por ejemplo, que vemos en México ahora y vimos antes en Colombia, es que el crimen organizado ha diversificado tanto que el tráfico de drogas no es la parte más importante en algunas partes. ¿No? Sacar dinero público, todas las cosas de tráfico de personas, tráfico de órganos, todas esas cosas han implementado el crimen organizado o diversificado, que en algunas partes de México, por lo menos, las drogas no son el tema principal. El tema principal es comprar políticos, introducir facilidades de sacar dinero público y también de manejar bancos. Una gran parte de bancos regionales ya no son legales, son prácticamente instrumentos ilegales. Y en ese sentido sería muy interesante cómo usted está evaluando la situación en este país. Bien, tendríamos la última intervención acá a la izquierda. Buenos días, Francisco Enríquez de Flaxo. Creo que el principal problema del narcotráfico, y eso se ha puesto en evidencia hoy, es el hecho de que constituye un gran negocio. Es quizás uno de los negocios más rentables, hemos escuchado cifras al respecto. Y al ser un gran negocio, la capacidad que tienen las organizaciones delictivas que están vinculadas a esta actividad es creciente y además es reemplazante. O sea, se puede eliminar alguno de estos grupos, ya ha acontecido, y inmediatamente, por la rentabilidad que tiene esta actividad, es sustituido por otro grupo. En esa medida, creo que las acciones tendientes a lograr que esta actividad no sea tan rentable es una vía importante para reducir la significación que tiene. Y creo que hay experiencias y creo que hay estados, hay políticas que en esa línea están trabajando. Un poco la pregunta a los tres panelistas es: ¿qué puede el Ecuador hacer en términos concretos, ¿no es cierto? ¿Qué pasos puede dar en el transcurso de los siguientes años, meses, en la línea de ir logrando reducir ese alto nivel de rentabilidad de esta actividad? Y otra cosa que quisiera preguntar es, demandamos de parte de las instituciones públicas políticas, acciones, pero creo que también la sociedad civil tiene un rol que cumplir aquí. Ese rol, ¿qué recomendarían ustedes como actividades de la sociedad civil tendientes a lograr reducir el impacto de esta actividad? Bien, muchas gracias. Empezaríamos entonces con Dimitri. Gracias. Primero me parece interesante saber que hay medidas que se están adoptando de otros entes del Estado para este año. Curiosamente ahora leía las noticias y me llamaba la atención que en México, ya que tocaron a México también, el presidente Peña Nieto hoy, justo 2 días después de que el fiscal prácticamente, entre comillas, dio por cerrado el caso Ayotzinapa, anunció hoy que va a haber un vuelco total en la estrategia contra las drogas, lo anunció esta mañana, y que básicamente se van a emprender 150 medidas para combatir el fenómeno del narcotráfico en México. Me parece que, al menos en teoría, lo que él está planteando es lo que muchos demandamos. Él está hablando ya como uno de los puntos principales, capacitar, fortalecer, invertir en la atención pública de salud para afrontar el tema del consumo. Alguna serie de medidas en torno a la materia económica para tratar de cortar de alguna manera los corredores de dinero que financian a los carteles. Como digo, es algo teórico, habrá que ver cómo se lo lleva a la práctica. Y específicamente creo que el gran tema es lo que usted señalaba al final. Creo que debería este tema abocar a todos, a los académicos, a
los colectivos pensantes de este país, a los gremios, a las autoridades, al Estado, a todos, a un gran escenario de debate, pero con compromisos reales, en el cual todos abonemos con ideas para enfrentar el fenómeno. Creo que esa puede ser una fórmula, una medida, por lo menos dialogar y hallar consensos, sector privado, la banca, y entre todos lograr acuerdos con el Estado, con todos los entes a cargo de la materia dentro del Estado, y la sociedad civil, estudiantes, académicos, gremios y demás colectivos. Me preocupa también, y era algo que planteaba Ricardo, y también yo, perdónenme que sea periodista, quisiera que también el general nos cuente si es que en el tema de incautaciones en Ecuador se han hallado las llamadas nuevas sustancias psicoactivas, que es uno de los temas que a Naciones Unidas le preocupa, porque han crecido drásticamente, y está un poco también vinculado al tema de la disminución del consumo de cocaína en los países del primer mundo, y una forma digamos, de redireccionamiento de este tipo de droga a los países de América Latina y de otras regiones, tiene que ver con el hecho de que la población que consumía coca o ha envejecido, o la población joven está optando por un nuevo tipo de drogas, que son las sustancias químicas. Y dentro de este negocio también están los carteles mexicanos y las mafias de drogas de todo el mundo. Me preocupa a mí que Naciones Unidas determina que en Ecuador también aparece en el mapa de consumidores de este tipo de drogas. Entonces, no sé si es que en las capturas se ha trabajado más que en drogas en el tema de hallazgos de químicos, así que es lo que sirve como insumos y materias primas para fabricarlas. Y otra cosa, en torno a lo que señalaba Ricardo, sí creo que la política pública de prevención y de rehabilitación, bueno, yo lo digo claramente, me parece que si bien es cierto, se trató de construir, creo que el CONCEP intentó hacerlo, al menos imprimió folletos sobre la materia, en los cuales se hablaba de la existencia de centros de tratamiento y demás, y algunos de ellos tenían aval y permiso. Yo veo con buenos ojos el hecho de que hace casi un año el gobierno, lo recuerdo que lo dijo en un enlace el presidente, que el tema del CONCEP y el tema de la prevención del consumo de drogas iba a pasar a ser administrado y manejado por el gobierno central. No sé ya en lo específico qué ministerio lo esté haciendo, no sé si avanzó. Y en esa medida habrá que ver cuántos recursos se le invierte, y también creo que deberían intervenir otros actores, es decir, hablábamos de educación, salud, inclusión y demás, ¿no? Y en el otro tema que también creo que me tocaba a mí, porque los temas eran para el general, el tema cómo analizamos el tema de la disminución de muertes, de homicidios y las tasas del crimen. Me parece que es positivo, al menos desde la percepción ciudadana. Creo que cualquier ciudadano se da cuenta que ya no ocurren, al menos en ciudades como Quito, los crímenes como los que veíamos hace 5 años, de una persona baleada en las calles, tiroteada en Avenida República y Eloy Alfaro un sábado 8 de la mañana. Ya no ocurre. Pero a mí sí me preocupan, sin embargo, otros tipos de crímenes que se están registrando y que tienen que ver con violencia de género, que tienen que ver con razones de convivencia, y cuyos niveles siguen siendo las principales causas de mortandad, y muchos de ellos habría que ver cuántos están vinculados con el consumo de drogas, de actores violentos que han consumido licor. Habría que ver, me acuerdo que el Ministerio de Seguridad daba una tasa del 6% de casos. Yo no creo que sea fiable ese dato. En una sociedad tan consumidora de licor, no lo creo. Gracias. Seguimos entonces con General Barragán. Muchas gracias. Bueno, vamos a responder lo más comprimidamente posible para no ser cansado para ustedes. La pregunta de Ricardo referente al dato del CONCEP. Yo no tengo el dato del CONCEP. Nosotros
nos basamos en nuestra estadística en cuanto a la cantidad de sustancias decomisadas que son puestas a órdenes de los jueces competentes, ¿no es cierto? Entonces, nuestro departamento de criminalística levanta la evidencia, la pesa, la registra, la somete a una cadena de custodia y eso es puesto a órdenes de los jueces. Entonces, nos basamos nosotros en los pesajes realizados por el departamento de criminalística. Si bien es verdad lo que tú decías con mucha razón, en la estadística sin duda estará contemplada mucha de aquella cocaína especialmente que habiéndose organizado los embarques en territorio ecuatoriano, su destino muchas veces en mar, ya estuvo los contenedores en el agua, han sido prevenidas las autoridades en cualquier parte del mundo, mandamos nuestros investigadores, esperan la llegada de esta sustancia y se desarrolla un trabajo conjunto en estos países donde quiera haya sido el destino. Mucha de esa parte de esa estadística está incluida y lógicamente nunca va a entrar al pesaje nacional, va a ser registrado como pesaje en el país de destino. Y muchísima de la droga también obedece a una disposición judicial para evitar mantener la cocaína en custodia por los riesgos que conlleva y es destruida de inmediato, es decir, es pasada judicialmente al mecanismo de destrucción que el juez haya adoptado. Entonces tampoco entra, esa cantidad de droga no entra a las bodegas del CONCEP, es etiquetada y destruida de inmediato, previa a las correspondientes actas. ¿Cuánto tiene que ver teníamos la inquietud muy bien traída del tema de homicidios, el homicidio, la tasa de homicidios, la disminución de la tasa de homicidios frente a la cantidad de droga decomisada. Y en esto podríamos responder varias inquietudes traídas aquí. La tasa de homicidios ha disminuido. Son muchísimas las actividades y hablemos de la política pública enfocada al tema seguridad, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el frente interno. Entonces, la política pública enfocada en el tema de seguridad, muchísimas de estas estrategias han dado resultado exitoso para la minimización de la tasa de homicidios. Lograr una tasa de homicidios del 8.13 para este año frente al 18 algo en el 2010. Pero si eso cotejamos con Latinoamérica solamente, encontraremos una extraordinaria respuesta. O sea, la noticia es buena, tenemos el país con una tasa de homicidios no de la mejor, pero en vías de ser una de las mejores. Ciudades tenemos aquí con una tasa de homicidio de dos homicidios por cada 100.000 habitantes. Así como tenemos otras que todavía están en 16, 17, pero el promedio nacional de 8 algo y estamos enfocados con claridad en la aplicación de la estrategia para el año 2015, en donde esperamos terminar el año con una tasa de homicidios cercana al 7 o bajo el 7 homicidios por cada 100.000 habitantes, con la proyección de en el 2017 tener una tasa de 5 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esta es una de las mediciones mundiales internacionalmente aceptadas para evaluar la seguridad en un país. Y el Ecuador está en vías de conseguir una tasa de homicidios aceptada, bastante aceptada mundialmente. Y eso entonces obedece a la política pública implementada en el tema de la seguridad en sí. Pero claro, la tasa de homicidios tiene una incidencia brutal en cuanto a la lucha contra el crimen organizado en materia de narcotráfico. Solamente si medimos del 2012 hasta hoy la cantidad de droga incautada, ¿por qué sale la cocaína del país? ¿Qué viene a cambio de la cocaína? Si la cocaína sale, ¿qué se espera de vuelta? Dinero. Y ese dinero es colectado en el mundo, en los países consumidores, es dinero colectado en cash, efectivo. Y esas inmensas cantidades de efectivo necesitan retornar a las arcas o a las manos, a los brazos de los criminales organizadores del embarque. Mucho de ese dinero regresará sin duda a delincuentes locales, a organizaciones criminales que estaban atrás de los envíos, haciendo la parte que les corresponde dentro de la cadena logística del crimen. Pero de cualquier manera, a donde quiera hubiera llegado esa cantidad de dinero, hablamos que al menos 12.000 millones de dólares no regresaron a manos de los criminales.
Si los criminales perdieron esa inmensa cantidad de dinero, entonces tienen menos capacidad para corromper, tienen menos capacidad para comprar armamento, tienen menos capacidad para organizarse. Por eso es fundamental. No estamos pensando en cuánta cantidad de cocaína les decomisamos. Siempre estamos pensando cuánta afectación, como muy bien decía su punto de vista, en el tema financiero, cuánta cantidad de dinero le significa en pérdidas a los narcotraficantes esa cantidad de droga. La droga es nada. Es importante cuánto perdieron, pero es importante también cuántos de ellos fueron a la cárcel. Entonces hay una relación importantísima entre la cantidad de organizaciones desestructuradas en el país en materia de narcotráfico, la cantidad de dinero que no llegó a manos de estas organizaciones criminales y la tasa de homicidios. En otra parte de la pregunta, otro compañero asistente preguntó sobre el trabajo en equipo cuando hablábamos de las rutas de las exportaciones, Joana. Y el punto es que, bueno, las rutas, como hemos visto, y en cierta manera tenemos el orgullo de decir que les hemos enseñado a Europa, porque muchísimas de las cosas, y esto lo he planteado, no solamente lo digo aquí, lo he planteado en muchísimos foros internacionales y con mucho orgullo y total claridad y transparencia, las rutas de los narcotraficantes hacia Europa han sido atacadas fundamentalmente a través de los puertos en Holanda y Bélgica, ¿no es cierto?, gran parte por España, pero esta droga, y no es únicamente para quedarse en Europa, en la Europa occidental que conocemos, sino para hacer trasiego hacia la Europa oriental, países de la Europa oriental, luego Asia, inclusive Australia. Todo tiene que ver con el costo. ¿Cuánto vale la droga aquí? ¿Cuánto vale un kilo de cocaína aquí en la selva colombiana? ¿Y cuánto produce ella al final del día? Al fin de la cadena criminal. Entonces eso tiene que ver con la ruta. Pero también tiene que ver con lo que pasa en el mundo. Dimitri lo dijo con muchísima razón. Países del primer mundo están descendiendo en la cantidad de consumo de cocaína. Eso es verdad. Los Estados Unidos consumen menos cocaína. Eso hace que los carteles mexicanos necesitan poner el producto donde hay más consumo y donde van a ganar más dinero. Entonces eso tiene que ver con las rutas. ¿Por qué disminuye el consumo de cocaína en los Estados Unidos? Son factores diversos. Uno de ellos lo dijo Dimitri con mucha razón. Pero no es que estén consumiendo menos drogas, solamente estoy diciendo que están consumiendo menos cocaína. ¿Okay? Entonces eso tiene que ver mucho con las rutas. Pero ¿cómo influye las rutas o el tema de rutas sobre lo que es la seguridad del país? Usted lo dijo, Joana, Galápagos, por ejemplo, y nuestras fortalezas en el mar, en el aire también. Pero sí, tenemos mucha noticia de embarcaciones saliendo por el Pacífico Occidental, especialmente por atrás de las Galápagos. Pero esas noticias también son procesadas. Y si los barcos no son incautados aquí, porque muchas veces están fuera de nuestras capacidades dentro del límite ecuatoriano, porque es fácil decir en las Islas Galápagos, pero realmente la operatividad de los narcotraficantes cuando llegamos al sitio, sí, está atrás de las Galápagos, pero atrás de las Galápagos puede ser hasta Japón. Entonces, atrás de las Galápagos, pero cuando la Marina revisa, está 5.000, 2.000, 1.500 millas más afuera de Galápagos. Entonces, pero tenemos intercambio permanente. Eso es lo importante comprender. Tenemos intercambio permanente y si la información no está a nuestro alcance, la operación no está a nuestro alcance, pero el intercambio de información es de inmediato. No digo que estamos totalmente solventes, necesitamos muchísima actividad, dentro de la política pública, mucha inversión para controlar y darle mayor seguridad a nuestro espacio marino y aéreo. Pero sí, las rutas y las conexiones internacionales, no podemos apartar del crimen organizado el hecho de sus conexiones internacionales. El narcotraficante puede venir de un país a otro sin ningún inconveniente, pero también Palermo lo dijo y el Ecuador es firmatario. Las fronteras no serán más refugio para los criminales. Y en lo que considero el Ecuador, le ratifico y me responsabilizo con absoluta claridad. Los contactos, el intercambio de información del Ecuador en materia criminal de narcotráfico es totalmente fuerte y es una política clara y concreta. No existe limitación, ni obstáculo, ni demora para el intercambio de información. Lo hacemos permanentemente, pero obviamente es
eso no necesariamente tiene que estar en la prensa. Obviamente son reuniones de intercambio en forma permanente, pero que necesita de todas maneras una compartimentación al respecto. Y bueno, cuando estamos hablando de esta cantidad de dinero, sí, el crimen organizado, como bien manifestaba un representante de la Universidad Andina, sí es verdad, el narcotráfico, y por eso la ley de lavado de activos, no solamente aquí en el Ecuador, sino en el mundo, ya le determinó al narcotráfico, determinó que el lavado de activos no es más un delito normal ni común, es un delito autónomo. Autónomo significa, entonces, que primeramente no necesariamente es atinente a la actividad de narcotráfico. El lavado de activos es pesquisable de oficio en cualquier actividad criminal. Corrupción, como usted manifestaba, obviamente que sí. Trata de personas, tráfico de órganos, robo internacional de vehículos, desde luego el tráfico de drogas. Pero, en definitiva, la afección más grave a la organización criminal es la pérdida de la ganancia. Pero la pérdida de la ganancia de ese dinero brutal que regresa en fardos de efectivo, pero también la pérdida de ese dinero que aparentemente daba una impresión de estar lícito, porque el dinero que se lava, como comúnmente dicho, lavado de activos, es un dinero que nunca va a ser lícito. El delincuente intenta darle una aparente legalidad dentro del sistema financiero de cualquier país, pero entonces por eso es lo fundamental de incursionar fuertemente en la investigación financiera, porque una cosa es perder la cocaína, otra cosa es perder fardos de efectivo, pero otra cosa es perder un edificio, perder una compañía, perder un avión o vehículos o empresas que fueron originadas con dinero oculto, pero que ahora están aparentemente lícitas. Si se puede sacar eso a la luz y desenmascarar y encontrar el vínculo entre el efectivo criminal y el funcionamiento de la compañía, de la empresa, del bien, del recurso o del edificio, entonces el narcotraficante o la organización criminal ha perdido un activo fundamental, en donde más le duele perder el efectivo, pero en este caso el efectivo mucho más trabajado, mucho más lavado. No es un problema actual, hemos visto estos fenómenos desde muchísimos años atrás, desde la era en donde se inicia de un camino estratégico en la lucha contra el narcotráfico. En esto que pueden haber muchísimos errores. Pero una cosa que, para ir terminando, no quiero dejar de plantear, es que dentro de la modificación de la política pública en materia de seguridad, la política pública, desde luego, tiene, para hablar de política pública, obligatoriamente un enfoque estratégico, si no, no tiene sentido. Pero también esta política pública no está escrito en piedra. La política pública, como está aplicada, porque si no, no habríamos de hablar de que la política pública es evaluable. La política pública tiene que estar evaluada. Y la evaluación es con ese fin, que estuvo bien, que estuvo mal, no es más. Entonces la política pública tiene que evaluarse con vías de modificarla. En el caso nuestro, en materia de narcotráfico hemos encontrado, y de igual manera hemos tenido extraordinario éxito con ese enfoque de la modificación de la política pública, es que, bien decía Dimitri, no es importante el seguimiento únicamente de las mafias, y tal vez tenemos que reconocer que nos equivocamos. A lo mejor el mundo tuvo un enfoque equivocado, sí, pero no quiere decir que debemos dejar de mirarlos. Tenemos que seguirlos mirando con muchísima fuerza, con más fuerza cada vez. Pero no hemos mirado los procesos. Y aquí es una modificación fundamental. Necesitamos modificar hacia los procesos. Porque, ¿qué sucede en el mundo? Y hemos aprendido mucho al respecto, trabajando juntos con los otros países. No es únicamente importante hacer inteligencia contra la organización criminal. Es importante fabricar inteligencia oportuna contra los procesos. Y eso hemos hecho aquí con éxito y se está haciendo en muchos países. Por ejemplo, ¿cómo operan los puertos? ¿Dónde está la flaqueza del puerto que les favorece a los narcotraficantes? Porque si nosotros podemos hacer una operación que blinda los puertos, cerrando las puertas abiertas de esos huecos negros, no estamos afectando una organización criminal individual, tal o cual. Si hacemos eso, vamos a afectar muchas organizaciones que están ocupando los puertos o intentan dañar nuestros puertos.
Pero si cerramos esos huecos, no estamos enfocados necesariamente en la organización criminal. Estamos enfocados entonces desde otro punto de vista. ¿Cómo cerramos los procesos que están utilizando los criminales, la infraestructura de los países para que ellos logren sus objetivos? Si cerramos esos huecos, entonces afectamos a muchas organizaciones criminales. Si ellos no pueden salir por los puertos, pero tienen la cocaína, va a buscar salir por el agua. Pero esta organización era experta en salir por los puertos. Ahora va a aprender cómo salir por el agua. Entonces es débil y nos deja, podemos verle, deja errores. Pero esto está atado también a la política pública en cuanto tiene que ver a la inversión para poder fabricar la inteligencia. Porque caso contrario, no se puede fabricar. La inteligencia es una herramienta extraordinaria, pero costosa. Y si la política pública no prevé la inversión en esta materia, entonces no tiene sentido. Entonces, una cosa tiene que amarrarse con la otra para que tiene resultado. Y esperamos, como digo, sí, este esfuerzo contra las drogas en el mundo en general tiene que cambiar y tiene que ir mutando. Por nada va a ser desplegada la observación, la producción de inteligencia contra organizaciones criminales. Pero sí hemos dejado de ver posiblemente otros fenómenos, como es, por ejemplo, eso. Si nosotros hacemos inteligencia al puerto, no a las organizaciones, al puerto, a los aeropuertos, al correcto. Si destruimos eso, si cerramos eso y le quitamos de las manos eso al narcotraficante, afectamos profundamente su operatividad. Si el narcotraficante pierde millones de dinero, no es incentivo para él perder el dinero. Entonces afectamos a él quitándole el capital de las manos. En el tema de la participación de la comunidad civil, mire, yo quiero decirle que lo que dijo Dimitri en cuanto a la vivienda de los delincuentes o consumidores, también dijo delincuentes, también dijo consumidores, diferenciamos, pero es obvio que nadie quiere vivir al lado de un narcotraficante o nadie quiere vivir. La droga es un desencadenante de la violencia y la familia mismo ya lidia un montón de problemas con la persona o con su familiar que ha caído en esta terrible enfermedad de las drogas. La familia mismo vive un infierno. Es obvio que el vecino no quiere vivir ese infierno, pero eso es una cosa que no se puede ocultar. Pero sin embargo, a lo que quiero decir es que la comunidad nuestra no tolera, porque si nuestra comunidad tolerara, entonces no recibiríamos información de la comunidad. Y sí, esta es una responsabilidad de todos, no es una responsabilidad de la policía, ni de la fiscalía, ni de la academia, ni del Estado en sí mismo, es una responsabilidad de todos. Porque si yo sé lo que está pasando y no digo nada, entonces no estoy apoyando nada. Pero sin embargo reclamo seguridad, sin embargo reclamo, pero también soy capaz de pasarme un semáforo, pero también, entonces es una responsabilidad de todos para que la política pública en sí y la estrategia sea aplicable. Y yo soy muy, muy orgulloso de decir que nuestra comunidad no es tolerante. Muchísima de nuestra comunidad no es tolerante. La gente habla, la gente llama, la gente viene, dice, cuenta. Y dentro de este esfuerzo, la aplicación de varias medidas para que la comunidad pueda desahogar esa información ha sido altamente positiva. Entonces yo digo, sí, la comunidad apoya y esperamos cada vez va a apoyar más. Referente a drogas sintéticas, es indudable que la droga sintética es una droga que va a ocupar el espacio de la cocaína. Eso es algo que lamentablemente va a pasar. Pero contra la droga sintética no hay una manera apropiada de luchar. No hay un enfoque claro porque la droga sintética está en todo. Si una sustancia disuelve con lo que está lacado este escritorio, ya está la droga sintética. Eso es droga sintética. En la Argentina paran vehículos en la calle, no para robarle, para hacerle abrir el tanque de la gasolina y meter la nariz en el tubo que alimenta el tanque y absorber por minutos eso. Es droga sintética. Si compra una lata de Bacerola en la ferretería y mete una funda plástica y le somete eso es droga sintética. Entonces, en general, el problema de las drogas, y estoy plenamente de acuerdo con lo que alguien dijo, la prevención. Si no invertimos en prevención, entonces estamos solo esperando una reacción, pero necesitamos mirar el problema integral desde el punto de vista, y la prevención juega un rol fundamental.
Y en eso es bueno ver que al fin del día los ministerios se han sentado a la mesa. Y ahora tenemos ministerios sentados de manera seria a la mesa, conversando sobre el tema de la prevención. Porque yo estoy plenamente de acuerdo. ¿Qué medida es del policía entrando a un aula para revisar las mochilas de los jóvenes? Esa no es una actividad de la policía. Eso no debe ser. Ni tampoco podemos hacer que el joven sienta que tal vez estamos pensando siquiera que él podría ser una mala persona. Un niño, un muchacho. Entonces, no, eso obviamente que no es una medida de las mejores. Pero todo es revisable. Entonces, las drogas sintéticas, en cuanto a las pastillas de éxtasis, por ejemplo, no hemos tenido incautaciones desde el exterior viniendo con cantidades grandes de pastillas. Hemos tenido incautaciones, pero no hemos tenido grandes cantidades de incautación que nos pueda decir a nosotros si estamos frente a un problema de consumo de drogas sintéticas. Podríamos mantener que seguimos todavía en el punto de consumo básicamente de marihuana, crack y cocaína. Quise buscar otras cosas en las hojas, pero ya no se terminaron las hojas. Significa no había más preguntas. Muchísimas gracias por su atención, ¿no? Gracias. Bien, muchísimas gracias a todos. Quisiera también plantear algunas, 3, 4 ideas, espero que rápido. La primera, el tema de las drogas químicas, sintéticas, etcétera, me parece que es lo que se nos viene. Y la impresión que tengo es que van a ser las, entre comillas, las más democráticas territorialmente porque se pueden producir en cualquier lado. Y el nivel de innovación que tienen es brutal. Gustavo Lalama mismo me pasó hace más de un año un artículo de un problema que tienen en España. En un año habían aparecido 76 nuevas drogas químicas, principalmente con el cambio de la fórmula, porque la fórmula es la que define la ilegalidad. Entonces, al cambiar algo de la fórmula, ya esa droga se convierte en legal. Entonces, eso le hace de una flexibilidad impresionante, de tal manera que yo creo que ese es un poco el futuro de lo que vamos a estar conversando por acá. Una segunda cosa que también planteó Gustavo, que me parece que es muy interesante, es que en general yo diría, en la región, el único país que tiene política exterior respecto al narcotráfico es los Estados Unidos. Y frente a eso hemos tenido que definirnos todos. Yo creo que ya es hora de que todos nuestros países tengamos política exterior respecto a esto. Y no me refiero exclusivamente a intercambio de información, etcétera, etcétera, sino que la Cancillería tenga una política exterior, en el sentido de qué va a decir en la OEA, qué va a decir en Naciones Unidas. Y en función de esa política exterior, obviamente, definir algunas otras cosas. En tercer lugar, lo de las muertes violentas. Yo creo que aquí hay dos cosas. Uno es que uno no puede trabajar homicidios a secas, sino que hay que trabajar dos cosas. Uno, el tipo de homicidio, y el otro, territorialmente. Por ejemplo, de lo que nosotros hemos investigado, las tasas de homicidio más altas están en la frontera norte, más altas. El crecimiento de las tasas de homicidio más fuertes están en la frontera sur, y probablemente sean las tasas más bajas, pero la tasa de crecimiento es la más alta. La tasa de asesinatos, es decir, cuando se comete con alevosía y con premeditación, y sobre todo lo de premeditación es lo más importante porque ahí hay organización, están en la costa. Entonces yo creo que eso hay que tratar de desagregar para ver cómo están operando, porque ahí vamos a darnos cuenta no los homicidios a secas, sino qué tipo de homicidios existen y por qué están vinculados a otro. Esto que hemos dicho el general y yo, y no sé, Dimitri también creo, de que estamos frente a dos vecinos que son productores de cocaína, algo tiene que estar pasando acá. Y me parece que lo que está pasando en términos de homicidios es esto que digo. Y la exportación tiene que ver con básicamente el Pacífico. Básicamente con el Pacífico. La tercera cosa, sí, relativamente rápida, tiene que ver con esto de cómo hacer para reducir la rentabilidad. Obviamente que esto es un negocio ilícito, es por eso un mercado ilegal. El propio general nos decía los precios. En Colombia, un kilo de cocaína está entre $1.800 y $2.000. Acá en el Ecuador, más o menos 2.000 y un poquito más. Pero ¿qué es lo que ocurre? En las calles de Nueva York está en 120.000, el mismo. Y en Australia está en 250.000. Es decir,
lo que podría quedar en el Ecuador, y aquí voy a lo de Ricardo, esto del corazón financiero, o sea, yo creo que aquí no hay finanzas para empezar, pero sí el eje central de cómo opera esto. Es muy difícil actuar en países periféricos como el Ecuador, porque además en esto no se diferencia en nada de otros sectores de la economía. En la División Internacional del Trabajo nosotros somos productores de materia prima, y eso funciona en el fútbol, el narcotráfico, bananos, etcétera, etcétera. Funciona en todo. Y nosotros estamos ahora de productores de commodities, y con la crisis que hay de commodities de este rato. Y en ese sentido también es un elemento que le afecta a la producción nuestra, como es el caso de la cocaína. Pero ¿qué es lo que tenemos en términos de comando central de estos procesos? Depende en qué momento. Cuando yo les decía el caso de los carteles colombianos, el de Cali, el de Medellín, etcétera, el que acumulaba los recursos económicos era Pablo Escobar. Por eso esas grandes propiedades, esa cantidad de plata que tenía. Hoy día los grandes carteles no son los que acumulan la mayor cantidad de plata. Se hablaba del caso del Chapo Guzmán, que era el 8º hombre más rico del mundo según la revista Forbes. Pero eso era antes del 2008. Hoy día, según información de la Florida, el 80%, bueno, no hoy día, en el 2010, porque también ahí hay un cambio, en el 2010, el 80% de los recursos producidos por el narcotráfico se quedaban en los Estados Unidos. Entonces, si eso es así, ¿qué puede hacer el general Barragán para reducir esa acumulación? Me parece muy difícil. Me parece muy difícil. Y el resto, la diferencia, cuando los Estados Unidos era el eje del consumo, América Latina se llevaba solo el 20%. Solo el 20%. Hoy día, con la pluralización de los mercados, del consumo, de las organizaciones, etcétera, tenemos otras formas de acumulación que no están en América Latina. Están, por ejemplo, lo que yo decía, el caso de los carteles de las mafias italianas. Entonces, afectar a eso es muy difícil, muy difícil. Para eso, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Creo yo, política económica, para bajar la rentabilidad. Una buena política económica, legalización. Pero no es fácil. ¿Qué droga legalizamos? ¿Quién se atreve a plantear la legalización de la cocaína? Imposible. Y se pueden aplicar exactamente los mismos criterios de salud, etcétera, etcétera, de la marihuana con la cocaína. E incluso la cocaína es mucho más destructora en términos de salud. Pero ¿quién se atreve a plantear eso? Si con la marihuana estamos teniendo problemas. Entonces, eso es difícil. Creo que en esto hay que vincular el tema de las rutas. Yo creo que las rutas, como yo les planteaba al principio, una era la ruta que entraba a los Estados Unidos por la Florida, a otra ruta que entraba por vía terrestre en la frontera México-los Estados Unidos. Y las rutas en ese momento definía el comando central, no financiero, el comando central que articula toda esa organización. Hoy día me da la impresión que la pluralización nuevamente de las rutas hace que ya no tengamos un control monopólico de estas organizaciones. Por ejemplo, esto de Galápagos, no tengo información para decir, pero me da la impresión que probablemente eso esté vinculado a la cuenca del Asia-Pacífico, que es un nuevo mercado. Y habrá que ver qué dicen las mafias chinas. Y entonces, obviamente, que la cosa es distinta. Ahora, cuando uno tiene en momentos históricos, en coyunturas históricas, por ejemplo, esta de la segunda, digamos, por la entrada por el territorio mexicano, las rutas tampoco son fijas y en eso la policía tiene muchísima información. Aquí aparece una ruta, al siguiente día desapareció esa ruta, aparece otra por acá. Por eso es que es muy difícil hacerle seguimiento al narcotráfico porque tiene un nivel de flexibilidad impresionante. Si un momento, que ahí era el señor de los cielos, por ejemplo, el mexicano que utilizaba los cielos, las avionetas, en un momento determinado aparecieron radares, se descubrieron aeropuertos, etcétera. Para que ustedes vean, aquí hay dos datos bien interesantes. Guatemala tiene 2.600 aeropuertos clandestinos. 2.600. Y probablemente hoy día tendrá 2.300.
mañana tendrá 2.700, porque también eso se modifica. En la Amazonía nosotros tenemos 260 aeropuertos. O sea, eso hace que sea una cosa muy difícil de trabajar por la flexibilidad, etc. Ahora, no solo que se flexibilizan las rutas, el consumo, etcétera, etcétera, sino también por el desarrollo económico y por la lógica económica que hay atrás. Por ejemplo, los laboratorios. Muchos de nosotros, y entre esos estaba yo trabajando, y creo que tenía un gran vínculo con el Plan Colombia, lo que ocurrió es que se desplazaron los laboratorios hacia el Ecuador, pero también se desplazaron hacia Venezuela y hacia otros lados. Pues hoy día ya no hay necesidad de eso, porque los laboratorios ya no están en Colombia, ni están en Ecuador, ni en Venezuela, o están menos, porque tenemos laboratorios que están mucho más vinculados al consumo que a la producción para bajar costos, porque lo que interesa, igual que cualquier otro sector, es mejorar utilidades. Hoy día los laboratorios ni siquiera son fijos, ¿no es cierto, general? Hay camionetas que se adecuan y van caminando por la ruta y ahí mismo van procesando el desarrollo de la tecnología. Entonces, con todo esto lo que les quiero decir es que es un tema muy complejo, pero que tenemos que entenderle en la dinámica, en los procesos, en el cambio que se está produciendo permanentemente. Y creo que la experiencia que hemos tenido hoy día de vincular un actor fundamental como la policía, un actor fundamental como los medios de comunicación y un actor súper fundamental como la academia, nos ha dado una reunión como para ver de distintos ángulos esta problemática y darnos cuenta que más o menos estamos en el mismo patín. Así que quiero agradecerles en primer lugar a General Barragán por haber aceptado inmediatamente que yo le planteé esta posibilidad de que venga a conversar con nosotros, el caso de Dimitri exactamente igual, y agradecerles obviamente a todos ustedes. Esperamos que en el futuro podamos tener otra reunión de este tipo y les estaremos convocando. Muchísimas gracias.